Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast dedicado a hablar de diferentes enfoques y métodos de enseñanza y aprendizaje de idiomas. Vamos a hablar del primer método, el método gramática y traducción, conocido como el método más antiguo de la historia de enseñanza de lenguas. El método gramática y traducción dominó desde el siglo XVIII hasta casi finales del siglo XIX. Debe sus orígenes a las escuelas de lenguas clásicas. Este método se basa en la enseñanza de aspectos léxico-gramaticales por medio de lengua materna. Para ello, la técnica utilizada es la traducción entre la lengua materna y la lengua meta. De ahí que la forma escrita predomine y no se les dé importancia a la pronunciación ni a la entonación, excluyendo asimismo todo tipo de comunicación oral. El método gramática y traducción supone que el dominio de una lengua extranjera se logra solamente cuando todos los conocimientos gramaticales están integrados. Por tanto, la lengua se aprende por encadenamiento de una numerosa cantidad de reglas gramaticales normativas, la memorización de extensas listas de vocabulario, la traducción directa e inversa de oraciones no naturales y descontextualizadas, el análisis comparativo entre lengua materna y lengua extranjera, la comprensión lectora y el buen uso de lengua materna, etc. Los seguidores de este método parten de la idea de que los patrones gramaticales son universales y pueden por tanto pasar de una lengua a la otra. En este método, el alumno es receptor pasivo, ya que se limita a recibir y asimilar un conjunto de saberes y conocimientos transmitidos por el profesor, y sin interactuar ni con él ni con los demás alumnos. Al ser este método más antiguo, muchos son los autores eh, que lo han criticado. Hoy día aún que todavía se puede encontrar algunos de sus principios en métodos de enseñanza más modernos, en este caso la comunidad científica de enseñanza de lengua extranjera, parece haber llegado al consenso de que es un método no adecuado para enseñar idiomas. El segundo método es el método directo también, enmarcado dentro del enfoque natural, que apareció a finales del siglo XIX. Este método pues surge como reacción al método gramática y traducción. Con el crecimiento industrial y la internacionalización del comercio y la expansión colonial de mediados del siglo XIX, los intercambios culturales entre las diferentes comunidades europeas empezaron a ser necesarios. Varios lingüistas reformistas empezaron a conceder mayor importancia a la lengua hablada y consideraron que la enseñanza de una lengua extranjera debería estar basada en ella y posteriormente en su forma escrita. Contrariamente a lo que propone el método gramática y traducción, los lingüistas pensaban que sería más fructífero enseñar la gramática de forma inductiva. Según ello, la traducción directa no tiene su lugar en el proceso de enseñanza y la presentación del léxico debería llevarse a cabo en contextos significativos. Aunque este método considera la lengua como un instrumento de comunicación, por lo que el aprendizaje se concibe como un proceso inductivo parecido al aprendizaje de una lengua materna, la cual se aprende por imitación. Por lo tanto, las clases se imparten en lengua meta para que el alumno pueda desarrollar sus habilidades y además consiga dominar el nuevo sistema lingüístico de forma independiente al de su lengua materna. De este método, de este modo, con el método directo se elimina completamente la traducción, se enseña la gramática de forma inductiva y por primera vez en la historia de enseñanza de lengua se da una atención particular a la pronunciación. En cuanto a la figura del profesor, este debe saber crear la interacción con los alumnos entre ellos. El alumno debe participar, responder a las preguntas del docente y tratar de comunicarse en la lengua meta con sus compañeros. A pesar de su gran éxito, siempre el objetivo de mejorar la enseñanza de lengua extranjera, el método empezó a recibir críticas.
El tercer método es el método audiolingual, con el objetivo de formar rápidamente intérpretes y traductores para el ejército americano. Nació en Estados Unidos poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y el método audiolingual, también llamado Army Method, influenciado por las teorías estructuralistas de Bloomfield y las teorías conductistas de Skinner. Este método supone que la adquisición de una lengua es la adquisición de un nuevo conjunto de hábitos que hay que fijar a partir de modelos mediante la práctica repetitiva de estructuras. Basado en el análisis de lengua hablada, se emplea un procedimiento inductivo descriptivo, considerando la lengua como un sistema de sonidos usado para la comunicación. Así el alumno asocia la palabra a una imagen imitando y repitiendo lo que oye, con el objetivo de establecer una serie de hábitos que se automatizan con el tiempo. Al igual que el método directo, las clases se imparten en la lengua meta y se recurre lo menos posible a la lengua materna. El contenido está regido por los lingüistas mediante una guía detallada de todas las posibles situaciones de habla. Por tanto, el profesor transmite el contenido, mientras tanto el alumno reacciona y responde a los estímulos. Con este método, el alumno tiene que tomar decisiones ni hacer uso de su creatividad, tiene un papel únicamente reactivo. El entusiasmo hacia el método audiolingual se diluyó rápidamente debido a su extensivo uso de imitación, que no dejaba lugar a la creatividad ni a la espontaneidad del alumno. Además del estudio riguroso que impone, este método se considera demasiado exigente para los alumnos de clases regulares de idiomas, y por eso pues no. Y ahora vamos a hablar del enfoque comunicativo, después de haber destacado importantes carencias en los demás métodos de enseñanza anteriormente referidos. En la década de los años 80 del siglo pasado se hizo sentir la necesidad de elaborar un método que permitiera al docente comunicarse en la lengua meta. Pues nace entonces el método o enfoque comunicativo, con una mezcla de elementos fundamentales para el alcance de una competencia comunicativa plena en lengua extranjera. El enfoque comunicativo percibe la lengua como un sistema empleado por los seres humanos para comunicarse entre sí, y por tanto se considera que el aprendizaje de lenguas es un proceso en el que lo esencial son las intenciones comunicativas y no por tanto las formas lingüísticas. El objetivo de la enseñanza se convierte en el desarrollo de la competencia comunicativa. Las actividades presentadas en este enfoque deben promover un contexto auténtico, es decir, un contexto en el que haya intercambio real de ideas, producción, transmisión de información, etc., donde se conceda al alumno la libertad de crear exponentes lingüísticos deseados para expresarse y así aprender de sus errores. Por parte del profesor, por su parte, el profesor estimula la cooperación y crea un ambiente estimulante para la creación, ya que el aprendizaje se vuelve un proceso activo que se desarrolla principalmente dentro de cada individuo. El alumno es el centro de la enseñanza y su responsabilidad es completamente activa y autónoma. La enseñanza basada fundamentalmente en la expresión oral está en la actualidad todavía en apogeo. Sin embargo, el método ha recibido diversas críticas al no tener en cuenta las demás destrezas necesarias en la comunicación. Vamos a ver ahora el método que sigue después, es el método orientado a la acción, o lo que se denomina también el enfoque portaría. El enfoque orientado a la acción fue elaborado en el marco común europeo de referencia. Como lo indica su nombre, se centra básicamente en la acción. Una de sus características más relevantes es la importancia que concede a todo el ámbito social que rodea el usuario de la lengua extranjera. El enfoque orientado a la acción considera al alumno como un agente social, como un miembro de una sociedad determinada que crece y que realiza numerosas tareas en esta sociedad, cada cual en circunstancias distintas. Para llegar a su fin, el usuario debe recurrir de manera estratégica a varias competencias
En las palabras de Romero Dueñas y González Hermoso, una práctica docente que respeta el marco del enfoque orientado a la acción abarca los siguientes principios básicos: desarrollo de competencias lingüísticas y pragmáticas, desarrollo de competencias de conocimientos, explícito y del conocimiento implícito, exposición a un input comprensible y variado, creación de oportunidades para la producción, creación de oportunidades para interactuar, enseñanza centrada en el estudiante, desarrollo de las competencias sociolingüísticas y culturales. Por otro lado, se entiende que el cambio es un proceso natural en la vida y el ser humano es subjetivo e impredecible. Por tanto, por muy eficiente que puede ser un método en unas circunstancias puede volverse un total fracaso en otras. Las investigaciones, los avances, las críticas de nuevos métodos están en constante evolución y la historia nos muestra que el mundo de la enseñanza de lengua extranjera o una segunda lengua no se conformará con un método ideal que siga vigente a lo largo de los años. Siempre habrá lugar para mejorar y el docente tiene entonces que estar al tanto de las nuevas teorías y estar dispuesto a adaptar y modificar su práctica docente en cualquier momento, como ha sido señalado Moreno García 2004, el peligro de todos los métodos de enseñanza. No es que no tuvieran valor, sino que sus defensores y sus nuevos conversos solían negar el valor de todo lo demás. Antes de nosotros no había nada y ha sido el lema adoptado por más de un grupo. La segunda parte del lema era: después de nosotros nunca existirá nada. Muchas gracias por escuchar. Hasta otro podcast. Hasta luego.